Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Poder Judicial Conecta, que se transmite a través del portal Regeneración y de las redes sociales del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. Recuerden que en Twitter nos encuentran como @TSJ Oaxaca y en Facebook como Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca. No olviden seguirnos. Les doy la bienvenida y agradezco que hoy nos acompaña la maestra Martelena Castillejo Sánchez. Ella es visitadora del Consejo de la Judicatura y viene el día de hoy a hablarnos de las medidas cautelares. Maestra, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y es que es muy importante saber que una medida cautelar es una restricción que impone un juez de control para asegurar la presencia del imputado en un procedimiento judicial. Es decir, para que éste asista a sus audiencias, no obstaculice el procedimiento, ni ponga en riesgo a la víctima o a los testigos, ¿no? Así también se encarga de cuidar lo que son las pruebas. Entonces vamos a entrar de lleno con este tema y nos gustaría, maestra, que nos explicara de entrada qué es y en qué consiste una medida cautelar. Bien, una medida cautelar son disposiciones que impone el juez de control al imputado para efectos de que se garantice su presencia al proceso para que no obstaculice también la investigación. Además, se impone para efectos de que se pueda garantizar la seguridad de la víctima, el ofendido y también para la comunidad. Ok, ¿qué tipo de medidas cautelares es? O sea, para explicar un poco, por ejemplo, ¿podría darnos un ejemplo de qué es una medida cautelar? Yo explicaría la medida cautelar de la siguiente forma. Todas las personas que están sujetos a una investigación, lo natural o lo general, o la regla general, es que se encuentren en libertad. Incluso una vez vinculados a proceso, deberían llevar su proceso en libertad. Solo en los casos en los que el Estado, a través del agente del Ministerio Público, determina o considera que existe una causa suficiente para limitar su libertad o limitar su propiedad, en esos casos, pues se puede establecer que existe un riesgo de cautela y en ese momento es cuando pues tiene que solicitar la imposición de una medida cautelar para efectos de que se puedan salvaguardar esos riesgos. Okay. ¿Dónde se encuentran establecidas estas medidas cautelares? Están establecidas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahí se establece un catálogo de 14 medidas cautelares. La última vendría siendo la prisión preventiva. Para la gente que nos está viendo, de pronto no está familiarizado con el tema, ¿qué es la prisión preventiva? La prisión preventiva consiste en limitar la libertad a través de la prisión, como se le llama, privado de la libertad al imputado durante el tiempo en que está siendo sujeto a una investigación o sujeto a un proceso. ¿Y cuál sería el objetivo principal de estas medidas cautelares? Más o menos ya nos explicaba, pero el principal, ¿cuál cree que sería? Pues precisamente la finalidad de la imposición de la medida es para efectos de que las veces en que el juez requiera al imputado, este se presente o se encuentre a su disposición. También cuando el imputado ya representa un riesgo para la víctima, representa un riesgo para los testigos, para el ofendido, incluso para la comunidad, en esos casos pues es importante que se restrinja de cierta forma la libertad del imputado para efectos de que se pueda garantizar pues la seguridad de la víctima y del ofendido. Incluso también cuando ya el imputado representa un riesgo en los casos en que obstaculice el proceso, para eso es básico, es importante que se le imponga esa medida. Okay. Hace un momento nos comentaba de 14 medidas cautelares que hay en el código, ¿me decía algo así? Así es. ¿Podría decirnos cuáles son esas otras? La última es la prisión preventiva, pero sí, previa a esas, ¿cuáles podrían más o menos, se encuentran, ¿no? Sí, se encuentra una garantía económica, por ejemplo, el embargo de bienes, también la restricción para que el imputado se comunique con la víctima, por ejemplo, o acuda a cierto lugar. También para que sea limitado se le restrinja, por ejemplo, salir del país, salir del estado o del lugar en el cual se encuentra sujeto a proceso. Otras de las medidas es el internamiento a un lugar determinado, la separación inmediata del domicilio. Y esos son los catálogos o el catálogo de medidas y pues la última sería la prisión.
Ok, ¿quién se encarga de vigilar que estas medidas cautelares se cumplan? Bien, existe una unidad de medidas cautelares, lo conocemos comúnmente como UMECA. Esta institución pues depende directamente del Ejecutivo y a través de sus verificadores son las personas que se encargan de verificar y hacer una entrevista de riesgo con los imputados. Les hacen saber pues que ellos van a ser las personas con las que van a tener ese contacto directo para ver si están cumpliendo las medidas que el juez impuso. Por ejemplo, que no se acerquen al domicilio de la víctima, que no tengan ningún contacto, ninguna comunicación con ella. Les hacen como una entrevista previamente, les hacen saber en los casos cuando hay una restricción para que salgan del país, salgan del estado, les explican de qué forma van a verificar el debido cumplimiento de esas medidas y también las consecuencias, porque al final de cuentas, si no cumplen con esas medidas, el área de UMECA o a través de esas personas que se encargan de verificar el cumplimiento, pues tienen la obligación de hacerlo saber de manera inmediata a las partes, es decir, al Ministerio Público, al defensor, y también se lo hacen saber al juez para efectos de que pues inmediatamente llame a las partes para efectos de que se analice respecto de la revisión de la medida cautelar. Ok, quiero hacer una pausa y recordarle a la gente que si tienen alguna duda sobre este tema o cualquier otro que tenga que ver con el Poder Judicial, no duden en comunicarse a Justiciatel, que es el teléfono 800-719-2232. Ahí los atenderán y les darán respuesta, ¿no?, a cualquier duda que tengan. Maestra, tenemos una duda más bien, ¿no? El público seguro sabe que es visitadora del Consejo de la Judicatura, que pertenece al Poder Judicial. Podría preguntarse cómo el Poder Judicial tiene que ver con las medidas cautelares. O sea, es únicamente porque el juez de control es el que impone esa restricción. ¿Es correcto? Así es. El juez de control impone las medidas y se lo hace saber inmediatamente al área de UMECA, bien. A la unidad de medidas cautelares, y este es el que ya se va a encargar de llamar al imputado, de hacerle la entrevista y vigilar que se cumplan las medidas. Ok, y una vez que, bueno, hablando de esto, si no se da cumplimiento a esas medidas, ¿qué procede? Sí, en los casos en los que se encuentra en libertad, obviamente, y que es competencia de UMECA hacer las verificaciones, inmediatamente cuando, por ejemplo, buscan al imputado, ya no les contesta, van a su domicilio, ya saben que no se encuentra ahí, ya no habita en ese lugar, ya no es posible localizarlo incluso a través de sus propios familiares, pues inmediatamente le hacen saber al Ministerio Público, a la defensa y al juez que está incumpliendo esa medida. Entonces, ya sea que las partes lo soliciten, comúnmente lo solicita el fiscal o el juez de oficio puede señalar una audiencia para efecto de que sea llamado al imputado y se analice las circunstancias por las cuales no está compareciendo, si esto va a ser pues factible en un momento dado imponerle otra medida a fin de que se pueda garantizar su presencia al proceso. En caso de que quede debidamente citado a la audiencia de revisión de medida y no comparece, inmediatamente el Ministerio Público podrá solicitarle al juez pues que esa audiencia se convierta en una audiencia privada a efecto de analizar si quedó debidamente notificado, pues se libre una orden de aprehensión en contra del imputado. Esto es para que lo traigan y se analice respecto de la revisión de la medida cautelar. En los casos en los que él está privado de la libertad a través de una prisión preventiva, pues comúnmente es la defensa la que solicita la revisión de la medida, esto a través de una preparación de la defensa, a través de haberse llegado de pruebas y le hace una solicitud al juez para efectos de que agende una audiencia, la ley establece 48 horas, para que se llame a las partes y ahí se pueda analizar si es factible verificar que hayan cambiado las circunstancias por las cuales se impuso la prisión preventiva. Sí, la ley dice, bueno, una vez que se verifique que hayan variado sustancialmente las causas o las condiciones, que hayan variado de manera objetiva, las condiciones por las cuales se impuso la medida, es factible obviamente en su revisión, incluso que puedan ser sustituidas por otras medidas menos gravosas
porque la prisión preventiva es la medida más gravosa. Más gravosa, okay. Es decir que si alguien tiene una medida cautelar, por así decirlo, menor, y no la cumple, puede meterse otra medida cautelar que sea un poco más gravosa, por así decirlo. Inclusive al revés, si está en prisión preventiva, pueden solicitar que baje la medida cautelar, ¿es correcto? Así es. Ok, bien. ¿Y el imputado puede someterse a ese proceso sin necesidad de imponerle estas medidas? Sí, comúnmente existen ciertos delitos en los cuales por la pena que no es tan elevada, el imputado también pues tiene un domicilio fijo. En algunas circunstancias o algunas condiciones, cuando el Ministerio Público solicita al juez, se señale fecha y hora para la imposición, para llevar a cabo la audiencia inicial en la cual va a solicitar la vinculación a proceso, pues no trae también las causas suficientes de las que hablaba al inicio para efectos de solicitar la imposición de una medida cautelar. Es decir, una vez que sea vinculado a proceso, el Ministerio Público de manera objetiva refiere pues que no tiene elementos para efectos de poder probar, digamos, la necesidad de imponer una medida cautelar al imputado. Entonces, en ese caso, pues el juez únicamente lo exhorta para efectos de que él pues esté localizable y las veces que sea requerido, pues él se presente a las audiencias. Pero sí, esa sería la regla general, que cualquier investigado, incluso vinculado a proceso, pues siga su proceso en libertad, sin necesidad de imponerle medidas cautelares, a menos que sean necesarias, a menos que también se pruebe, ¿no? Que sea necesaria la imposición de la medida. Un ejemplo, una persona que se le solicitó que no salga del estado, ¿no? Que esté accesible, justamente lo que decía, para que pueda acudir a lo que lo manda a llamar el juez, y huye. ¿Qué procede ahí? UMECA tiene que dar a conocer esto al fiscal, bueno, la fiscalía. ¿Cómo sería el proceso ahí? Sí, UMECA debe tener contacto con el imputado. Sí. Comúnmente hace las visitas, son visitas en las cuales pues no se le avisa al imputado que va a llegar la unidad de medidas cautelares. Tiene un nombre, no recuerdo en este momento, son visitas no anunciadas, le llaman. Entonces, no lo localizan en el domicilio que señaló. Como ya le hicieron una entrevista previa, UMECA ya sabe dónde localizarlo, sabe dónde es su trabajo, dónde viven tal vez sus papás, dónde viven sus suegros, un lugar que pueda ser localizable. En este caso, si ya lo buscó y no tiene ninguna constancia de haberlo encontrado, ya lo buscó incluso vía telefónica, no hay ningún contacto, pues eso ya hay una presunción de que él probablemente ya no quiere sujetarse al proceso, probablemente ya se dio a la fuga, digamos. Inmediatamente se lo hace saber al juez y el juez puede invocar a las partes a que vengan a la audiencia. Lo vamos a citar o el juez lo va a citar en el domicilio que él señaló para ese efecto, incluso a través de sus defensores también. Si ya no está, obviamente no va a venir a la audiencia y eso va a dar pie a que se libre una orden de aprehensión. Pero cuando a él lo detengan y lo traigan ante el juez, se va a analizar sobre la revisión de esa medida cautelar y esa presunción de fuga, pues es una presunción de que él no quiere someterse voluntariamente al proceso, lo cual sí puede dar pie a que se le imponga la prisión preventiva como la última medida que va a garantizar ese riesgo cautelar. Ok, bien. ¿Y normalmente cuánto tiempo duran estas medidas cautelares? Pues lo ideal sería que duraran el tiempo nada más por las cuales resulta suficiente, necesaria su imposición. Comúnmente duran el tiempo que dura el proceso. A lo mejor si el proceso va a durar 6 meses, pues la imposición es por 6 meses, pero obviamente si cambian las condiciones, pues sí pueden variar también la imposición de la medida, ya sea que se revoquen o puedan ser sustituidas por otras. Okay. ¿Y cuál sería el proceso o la vía por la que uno solicita este tipo de medidas cautelares? Bien, al momento en que el Ministerio Público presenta al imputado ante el juez, ya sea a través, por ejemplo, que se haya ejecutado una orden de aprehensión o que haya sido detenido en flagrancia o que el juez haya citado al imputado, ya está como una de las formas de conducción ante el juez. Una vez que el agente del Ministerio Público le haga saber al imputado
pues quién lo está acusando, cuáles son las pruebas que existen en su contra, qué otras pruebas existen dentro de la investigación. El juez le hace saber si es su deseo que en esa misma audiencia se resuelva su situación jurídica o quiere hacer uso de su plazo constitucional para efectos de que pueda aportar alguna prueba a su favor o la ampliación del término constitucional. En esos dos supuestos, si el imputado dice no voy a hacer uso del plazo constitucional y pido se resuelva la solicitud de vinculación, una vez vinculado a proceso, es ese momento en el que se cierra el debate, se resuelve la vinculación a proceso y se abre debate para la imposición de la medida. Ese sería en un momento. En otro momento es cuando el imputado dice sí quiero hacer uso del plazo constitucional o incluso el plazo constitucional ampliado. En ese momento es cuando el Ministerio Público y el asesor jurídico de la víctima pueden solicitar la imposición de la medida cautelar. Serían en esos dos momentos. Ok, bien. Le repito a la gente que nos está viendo que si tienen dudas sobre este tema, sobre algún otro relacionado con algún juzgado, con el mismo tribunal directamente, asuntos administrativos, no duden en comunicarse a Justiciatel 719-2232, ahí los atenderán con mucho gusto. Maestra Marta, normalmente se considera o está más relacionada una medida cautelar con un tema de violencia de género, ¿no? O sea, normalmente es lo que más vemos en internet, en las redes sociales. En este sentido, ya nos comentó cómo es el proceso para solicitarla, pero un ejemplo, ¿no? Creo que la gente de pronto nos pide muchos ejemplos para entender mejor los temas. Entonces, en este tipo de casos, una mujer que se siente, no sé, amenazada por la persona con la que está teniendo algún conflicto, ¿cómo puede solicitar? ¿Dónde puede ir? ¿Puede ir directamente con el juez? ¿Hacia dónde puede dirigirse para solicitar este tipo de medidas cautelares, aunque en un inicio no la hayan impuesto? Sí, el único que puede imponer una medida cautelar es el juez. Okay. El único. Cuando ella ya fue a denunciar, por ejemplo, y el agente del Ministerio Público ya solicitó ante el juez la audiencia de formulación de imputación en contra del imputado y ya están presentes ante el juez, ya el juez está entrando al estudio de la solicitud que está haciendo el agente del Ministerio Público. Una vez vinculado a proceso, si el fiscal refiere que no tiene suficientes elementos para solicitar la medida, la víctima a través de su asesor jurídico sí lo pueden solicitar y sí lo pueden justificar incluso. Okay. ¿Sí? Porque si bien, como yo le decía hace momento, se cierra el debate y se resuelve respecto de la vinculación a proceso, al momento de solicitar la medida cautelar, pues el asesor puede hacer mención respecto de ciertas afirmaciones que ya hizo la víctima, tomar en cuenta a lo mejor algún dictamen médico, algún dictamen psicológico, otra información que permita también establecer al juez esa presunción de que el imputado sí representa un riesgo para la víctima. Se toman en cuenta pues las consideraciones particulares de las partes, en ese sentido, por ejemplo, si el imputado comúnmente es varón, se toma en cuenta también respecto de cuál es la gravedad también del tipo de violencia que existió. Okay. Se toma en cuenta si la mujer pues tiene redes de apoyo, dónde ocurrieron los hechos, las circunstancias en las cuales se suscitaron. Por ejemplo, en los casos en los que a veces la víctima vive en la casa de los suegros. Okay. Ella a veces no es de Oaxaca, por ejemplo, si los hechos ocurrieron en Valles Centrales, ella dice, bueno, yo soy del estado de Guanajuato, por ejemplo, yo no tengo familiares acá, vivo en la casa de mis suegros. Las veces que él me violenta, mi suegra intenta detenerlo, claro, pero también él es violento con mi suegra, es violento con mis cuñadas. Entonces, te van dando luces, te van dando ciertas afirmaciones que te permitan establecer, pues, de que cualquier otra medida no va a ser suficiente. Es decir, le podemos poner la medida de que no se acerque a la víctima.
o que no se acerque al domicilio de la víctima, pero la víctima vive en casa de sus papás. Él fue capaz a lo mejor de violentar a sus papás, violentar a su mamá, es decir, no respeta ni a su madre, menos va a respetar a la mujer, a su esposa, ¿no? Claro. A su pareja. Sabe dónde vive, sabe dónde trabaja, sabe que no tiene redes de apoyo, no tiene familiares. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta de que no va a ser suficiente únicamente limitarlo a que no se acerque a ella, limitarlo a que no se acerque al domicilio, sino que va a ser necesario privarlo de la libertad, imponerle una prisión preventiva, la más restringirlo de la libertad para efectos de garantizar la seguridad de la víctima, porque no podría de otra forma garantizarse. Sí, así como nos explicó con un ejemplo, ¿en qué otros delitos se podría poner una medida cautelar? Como prisión preventiva. Como prisión preventiva. Por ejemplo, de la experiencia que he tenido, los delitos de robo. En una ocasión nos trajeron a un imputado donde ya tenía varias IPH, le llaman, que son informe policial homologado, en los cuales pues se establecía que su ámbito o el lugar donde él delinquía, digamos, era en la central de abasto. Okay. Sin embargo, al momento de establecer el riesgo para la víctima o el riesgo para la comunidad, el Ministerio Público, al momento de estar vertiendo los datos respecto de esos informes policiales, se puede advertir que a las víctimas, todas son mujeres. Los hechos ocurren aproximadamente entre las 6 y 8 de la tarde. ¿En qué parte es el lugar donde él realiza esas actividades delictivas? Entonces, la edad de las víctimas o de las que van a denunciar, pues entra en un rango de 16 a 30 años. Entonces, eso permite inferir de que esta persona, pues este es su modo de vida, digamos, se dedica a asaltar o a robar a las mujeres en un horario en la cual, pues muchas mujeres o salen del trabajo o salen de la escuela, son estudiantes por la edad en que se presume ocurren, son sus víctimas. Por lo tanto, el hecho de restringirle para que él acuda a un lugar determinado, es decir, decirle, ¿sabe qué? Tiene prohibido de que camine, por ejemplo, o pueda circular por la central de abasto. Okay. Eso es, puedes limitarlo, pero nada garantiza de que pues simplemente cambie de calle y se dedique a hacer lo mismo. Exacto. Entonces, en esos casos, con otras circunstancias, pues ya permiten establecer que él sí representa un riesgo a un sector de la comunidad, es decir, a la gente que comúnmente transita por la central de abastos, a las mujeres o quienes hayan bajado del autobús o que vienen de la escuela o mujeres que salieron del trabajo, pues ese es el cliente, digamos. Claro, sí, ¿no? De esta persona. Por lo tanto, no podemos permitir que él continúe estando fuera para que realice esas actividades. Si bien es cierto, dicen, bueno, es que es un informe policial homologado, el agente del Ministerio Público a veces no continúa su investigación, pero sí le sirve al juez esta información para determinar si representas un riesgo para este sector de la comunidad y como no hay otra medida que pueda garantizar que tú ya no vuelvas a hacer eso o no pongas en riesgo a esta comunidad, sobre todo mujeres, la prisión preventiva es la única. Okay. Es importante que la gente sepa que son delitos que no son tan graves, ¿no? Es decir, como un homicidio, por ejemplo, no implican, ya no entran las medidas cautelares. Incluso por el monto, digamos, sin demeritar, pues un celular a lo mejor puede costar 4,000, 5,000 pesos. Probablemente por el monto, pero aquí lo que estamos resguardando es la seguridad de las mujeres, la seguridad de las chicas o de las estudiantes que pues salen de la escuela y son clientes de esta persona. Entonces, a lo que voy es, no hay otra medida otra medida dentro del catálogo que puedan garantizar la seguridad de las mujeres y la seguridad también de este sector de la comunidad. Cuando se dice que también se aplica una medida cautelar porque ahora sí que el imputado podría poner en riesgo las pruebas, ¿a qué se refiere? Sí, comúnmente en los casos en los que, en delitos de flagrancia, por ejemplo, tuve un asunto en los que
fue muy sonado un delito de extorsión en el estacionamiento de una plaza. En el momento en que pues estas personas huyen, la policía los detiene, comienzan a gritar de que ya conocen a los policías, de que si ellos salen libres los van a matar, o que incluso forman parte de algún grupo delictivo, y eso queda a veces grabado, o incluso los agentes al momento de detenerlo, pues inmediatamente lo hacen constar en su declaración. Eso es un indicio de que esta persona, al haber amenazado a los agentes policiales, pues puede obstaculizar el proceso. Puede ser un indicio de obstaculización del proceso, o también cuando amenazan a la víctima, amenazan a los testigos, o el día que el testigo va a ir a declarar, ellos hacen algo con tal de evitar de que lleguen, pues eso también es un indicio de que ellos pueden obstaculizar el proceso. Maestra, ¿algo más que quiera agregar sobre las medidas cautelares? Invitar a la gente a que, no sé, haga uso de estas medidas. Sí, pues resulta muy interesante el tema. Me gustaría hacerles saber a la gente pues que todas las personas deberían sujetarse a un proceso en libertad, ser investigados en libertad. Esa es la regla general, y como excepción la prisión preventiva. Y el hecho también de que haya una modificación en la medida cautelar y se imponga una diversa a la prisión, no significa de que ya están en libertad, o no significa de que esas personas ya no se van a sujetar a proceso. Hay medidas, hay formas de conducirlos al proceso, y también pues de que también el trabajo no es únicamente del juez, sino de todos los demás operadores jurídicos para que el sistema prospere. Y pues agradecerles la invitación. Muchas gracias, maestra. Fue un tema bastante interesante. A mucha gente le interesa demasiado saber sobre esto. Y pues muchas gracias por haber venido. Gracias. Muchas gracias también a ustedes por habernos acompañado. Recuerden, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @TSJ Oaxaca, y en Facebook, Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca. Y recuerden que cualquier duda que tengan, comentario, no duden en comunicarse a Justiciatel en el 800-719-2232. Ahí con mucho gusto los estaremos atendiendo. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima.